Buenas noches. Voy a hacer mi presentación de evaluación de multimedias web. Esto no quiere funcionar. ¿Cómo se avanza? Lo primero es definir la metodología que utilicé. Se realizó una lista de preguntas y se respondió con los conocimientos adquiridos. Se realizaron encuestas para verificar características del infograma. Eso lo hice en mis trabajos. Le pregunté a las personas cómo se sentían en la navegación, cómo podían utilizar la infografía por ellos solos. Se evaluó la navegación importante, la usabilidad y la integratividad. Se contestaron preguntas sobre idea versus contenido. El material utilizado en esta evaluación lo busqué en internet y busqué un material muy completo, un material muy profesional y que comunicaba una idea de conocimiento general. Esa idea es del muro de Berlín, desde sus inicios, desde su desarrollo, desde la parte geográfica de cómo se modificó en el tiempo. El material se encontró en el periódico La Vanguardia, un diario español muy reconocido, con el tema del muro de Berlín por el 20º aniversario de su desaparición y de su vigencia. Ahí ingreso la URL para que se pueda ser consultado el material. Listo. Este es el infograma que utilicé. La entrada inicial del infograma. No sé por qué no está fallando esto. Esta es la entrada inicial. Primero hay un elemento de carga que ahorita lo vamos a ver y finalmente se carga el menú inicial. Este menú inicial tiene la correspondencia a los 5 aspectos más importantes: a la definición del muro de Berlín, a las fugas y sus cifras, a la cronología, al muro y a las generaciones de muro. Evaluación de los contenidos. Vamos a hacer en esta sección, vamos a evaluar los contenidos y la información que está incluida. La primera pregunta que me hice: ¿la información es relevante? ¿Es importante? La información me parece justa y completa para entender los orígenes y evoluciones del muro de Berlín, ya que tiene los siguientes capítulos: cronología, división del muro, generaciones y fugas. La información es completa en cada uno de los capítulos, en la cual se comunica la información relevante al nombre de la unidad. Bueno, vamos a mirar el elemento multimedia. Lo vamos a cargar primero que todo y vamos a observar la información que trae. Entonces aquí están los 5 elementos y la información en mi análisis correspondía a que está completa para entender los orígenes y la evolución del muro de Berlín. Entonces ellos comienzan con la división de Berlín en un elemento geográfico. Uno puede visualizar lo que visualiza en el mapa, una manera muy interactiva, muy bonita para hacerlo. Y por ejemplo muestra todos los sectores de que tuvieron el muro de Berlín en sus momentos. Inclusive hay una vista satelital del mundo, lo incrustan en la animación, una interactividad muy buena. Por ejemplo hay información del impacto urbanístico, que ya con esta información uno ya podría como hacerle la primera mirada en la información de qué ha pasado con el muro de Berlín. Luego ya explica el muro con diferentes elementos de interacción
de las características de él. Luego muestra las generaciones, como el muro ha seguido cambiando, y luego las cifras que dejó este muro: las muertes, los métodos de fuga, las persecuciones, las personas arrestadas cerca del muro, y todo lo que, todos los aspectos más relevantes del 20º aniversario del muro de Berlín. Bueno, ahora vamos a visualizar la siguiente diapositiva. La información está bien organizada. Ahí tengo una observación. Es que el primer nivel está muy bien organizado, con los 5 menús que ya hemos visto inicialmente. Entonces podemos navegar en la información, pero yo tengo observaciones y evalúo de una manera deficiente el segundo y tercer nivel temático. Primero, manejan diferentes menús en cada una de sus navegaciones, por lo tanto el usuario debe tener un poco de aprendizaje en el mismo elemento multimedia para poder aprender. Algunos contenidos del tercer nivel no son navegables hacia atrás. Los objetos que maneja son diversos y son poco intuitivos. Entonces, el primer nivel sería este. El segundo nivel sería estos elementos. En esta escena no hay tercer nivel. Hay tercer nivel en esta. Este sería el segundo nivel, y el tercer nivel sería muertes relevantes o métodos de fuga. Aquí viene la observación más grande: si yo me meto a métodos de fuga, no me puedo devolver ni dando clic en las fugas y cifras, que es el segundo contenido que relaciona el tercer contenido, ni oprimiendo el 5. Me toca devolverme al 4, luego volver al 5. Por lo tanto, aquí hay un error muy grave de navegación y de usabilidad. No lo hicieron pruebas muy extremas de usabilidad. Los contenidos que maneja son diversos y son pocos intuitivos. Hay elementos, por ejemplo, como estos elementos de la cronología, en donde si uno no daría clic, uno no estaría pendiente, o sea, no estaría informándose de la línea del tiempo. Adicionalmente, si uno no arrastra el mouse a los periódicos, no podría ver la primera página inicial de cada una. Entonces me parece que aquí, por ejemplo, le debería decir das mi clic acá, o señalar que esto fuera cliqueable, que son elementos que son diversos en la presentación. Adicionalmente, uno no sabe si, por ejemplo, si le debe dar clic a estos, y por qué estos sí tienen. Entonces tienen unos elementos de navegación muy diversos que hacen como confuso la navegación. A muchos compañeros les pasaba. Enseguida vamos a mirar la siguiente diapositiva. Ahora vamos a analizar el tema del diseño en las siguientes preguntas. La primera pregunta respecto a diseño es: ¿el texto se alcanza a ver claramente en el infograma? En todo el infograma se alcanza a ver los textos como lo vimos ahora. Se alcanza a visualizar. La mayoría de los textos son grandes, se dejan ver, tienen un buen contraste con el color de fondo y se deja ver. Pero hay un lugar en especial en donde en una pantalla más pequeña, por ejemplo una pantalla portátil, estas letras se ven demasiado pequeñas. Inclusive en este video, como estoy viendo, también se alcanzan a ver muy pequeñas estas letras, y no se ve bien el contraste de las bolitas de tono café y gris con el color. Se ve como un poco distorsionado. Otro aspecto que yo vi
es que en estas imágenes uno no alcanza a ver bien la letra ni el título. Deberían haber colocado como un poco más grande el elemento del título y haber aclarado un poco la imagen. En la cronología el texto también se ve pequeño en una pantalla con poco tamaño como la de un portátil. La siguiente pregunta que nos hicimos en el diseño es: ¿qué factores son los que ayudan a cumplir con los objetivos como pieza multimedia? ¿Cómo hace que este elemento, este producto, sea un elemento multimedia? Entonces, primero, hay interactividad entre los controles de navegación e información, como lo podemos observar. En segunda medida, la animación de imágenes e información nos permite interactuar con el material. Él tiene unas animaciones que visualizan la información, indicando una manera de lectura y una relevancia en la información que me parece muy importante, que el usuario se siente que está participando en la utilización. Permite una navegación personalizada, como lo podemos venir aquí a las generaciones del muro, la edición de Berlín. No es una jerárquica exclusiva, sino es una jerárquica que se puede navegar de un elemento a otro. El uso de animaciones en el infograma, como las hemos visto, y la información son integrados correctamente. La información es integrada de una manera lógica que nos permite navegar en el infograma. Tema versus diseño. Como estamos viendo en la imagen, ellos manejan un diseño por cada subtema que maneja el infograma, que me parece muy bonito. Inclusive en el diseño o en la imagen uno puede interactuar elementos. Por ejemplo, en esta imagen que está mostrada en la diapositiva, están hablando del fin de la guerra mundial y aparece un señor como en una torrecita vigilando seguramente la torre. Y cada escena tiene sus elementos. Por ejemplo, la que más me gusta, el muro. Eso pareciera que fuera una escena, pero si uno lo cliquea, ella interactúa con el tema. En las generaciones del muro de Berlín también interactúa con la imagen cada vez que yo le hago un clic. Y las fugas y cifras, aparece un señor soldado corriendo y unas posibles víctimas y unos métodos de fuga en un carrito. Por lo tanto, me parece muy importante el diseño con respecto al tema. Me hace que es lo más relevante del producto multimedia. La tercera pregunta de diseño es: ¿evita una sobrecarga en la percepción? En la escena de la visión de Berlín se encuentra mucha información. Existe información geográfica, los controles que habíamos visto anteriormente que visualizan la información, y también se ve el impacto urbanístico, que son las bolitas cafés que estábamos hablando. Es mucha información para una sola escena. Y adicionalmente no es una información que digamos que está completamente relacionada. Este impacto urbanístico hubiera podido desarrollarse en una escena en un tercer nivel. Por lo tanto, aquí sí encontré una sobrecarga de información. En las demás diapositivas, a mi concepto, no hay una recarga de información y está muy bien distribuida la información. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Audiencia receptora. Entonces aquí vamos a evaluar cómo el contenido multimedia está acorde con las necesidades y con lo que necesita el usuario. La primera pregunta es: ¿permite que el usuario tenga actividad?
El infograma tiene una actividad bastante grande como lo hemos visto, ya que hay diferentes controles que nos permiten interactuar y navegar en un elemento multimedia. Como lo hemos visto, por ejemplo, está la cronología, un elemento de tiempo que nos permite interactuar con la información. También nos permite interactuar sobre puntos destacables en el muro de Berlín. Adicionalmente podemos ver también en otra línea de tiempo los aspectos más generales de la generación del muro. Y en términos generales, el infograma tiene mucha interactividad. Tiene elementos de línea de tiempo, información geográfica e interactividades con imágenes. Existen enlaces a las diferentes animaciones presentadas, en lo que cuenta que es con las portadas del periódico. ¿Cómo es su interacción? Es un tipo de interacción jerarquizado, el cual puede navegar sobre los diferentes conceptos explorando cada una de las características de cada temática. La interacción es alta y contiene elementos claves de un producto multimedia. Ahora vamos a evaluar la navegación. ¿Está pensado para facilitar los contenidos al usuario? Sí, está pensado para que un usuario de cualquier nivel de conocimiento pueda consultar y navegar en el producto multimedia, utilizando imágenes y controles que permitan interactuar con cada uno de los contenidos presentados. El acceso a los distintos menús es fácil. El nivel inicial es de fácil acceso y comprensión, pero los niveles de los subtemas son confusos ya que se utilizan controles que no tienen la usabilidad adecuada. Entonces, de lo que estábamos hablando en el primer nivel, tiene una navegación fácil e intuitiva y muy usability, o sea se puede navegar muy fácil. Pero hay elementos que no nos permiten navegar muy fácil y que no sabemos qué le vamos a dar clic y a qué no. Por ejemplo, en las fugas y sus cifras no sabemos si a estas bolas hay que darle clic o cómo nos devolvemos al menú anterior, y no sabemos por qué aparecen estos elementos. O sea, podemos ver cifras que dejó y cifras que dejó la frontera. Entonces me parece que tiene un problema de navegación en el tercer nivel. Se identifican fácilmente los diferentes niveles de navegación. En el primer nivel y segundo nivel de navegación son fáciles de identificar. El tercer nivel es difícil de identificar ya que cuenta con links de acceso diferentes. Adicionalmente no se encuentran controles para regresar a algunos segundos niveles. Acceso. Los contenidos cargan de forma rápida. Bueno, mi conexión es de 8 megas y se tarda más o menos 25 segundos. Entonces ahí tenemos el peligro de que el usuario, por ejemplo, cuando está viendo cargar, cambie de página o cierre y dice esto está muy demorado. Y cuando se carga toda la información, o sea, todo el contenido multimedia, él se vuelve muy rápido y muestra los contenidos adecuadamente. Vamos a ver desde la carga inicial. Vamos a copiar la URL y la vamos a ingresar en modo incógnito para que nos vuelva a cargar toda la diapositiva. Podemos verlo con el reloj. Comenzamos más o menos a los 30 segundos. Ahí está comenzando a cargar. Ya lleva 20 segundos. Aproximadamente unos 22 segundos se demoró en esta prueba. Cuando la diapositiva ya carga,
ya es demasiado, es muy rápido, ya que ya que hace una carga inicial y total y la incrusta, me imagino que que en una página web. El material se puede, otra pregunta me carga, ¿el material se puede visualizar en dispositivos móviles? En dispositivos móviles no se pueden visualizar los contenidos, a menos de que uno tenga un programa que pueda leer un flash, o si tiene una versión 2.2 de Android que tenga Flash Player. Pero generalmente en los dispositivos móviles no se cuenta con Flash Player, por lo tanto no carga. La otra, ay, me falté uno. Ahora vamos con las recomendaciones y oportunidades de mejora. Una pregunta es: ¿el usuario no puede ser más que un receptor de sus contenidos? ¿Cómo lo podría hacer más partícipe? Teniendo en cuenta que esta diapositiva tiene una interacción bastante alta, vamos a sugerir dos pequeños elementos. El primero es que el usuario podría ser más interactivo con colocarle más información de tercer nivel, en el cual pueda llevar a leads que diera más detalle al usuario. Yo colocaría, si la tenía que modificar, un tercer nivel a cada uno de sus aspectos y unos links que me llevaran a páginas donde yo pudiera consultar más información. Se podría tener elementos interactivos para poder descubrir información como animaciones que mostraran la cronología por cada una de las épocas. Me gustaría que fuera un poco más animada en algunos elementos, por ejemplo en cronología, que pudiera uno ver una película mientras está viendo uno el panorama. ¿En qué se podría mejorar? Voy a colocar tres aspectos relevantes. Colocar elementos de navegación del tercer al segundo nivel que sean claramente identificados y que pudiéramos navegar con mucha facilidad. Es el aspecto que deberíamos mejorar inmediatamente. El segundo aspecto es colocar elementos multimedia de sonidos o videos que permitan al usuario descubrir más aspectos. Ya como hemos sabido en todos los cursos y en la especialización, los elementos multimedia interactúan para llevar una información con más facilidad al usuario. Por lo tanto, me gustaría incluir sonidos, audio y videos que nos pudiera comunicar un poco más los elementos. El tercer aspecto es colocar links de información adicional que podríamos tener por ejemplo en periódicos o en artículos de análisis o en editoriales que podríamos ahondar un poco más en la información. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y fue una actividad muy interesante y el material está muy bueno.